A finales del siglo XIX, los estados imperialistas llamados en el Imperio Otomano Dubeli y Mutzama habían hecho ya planes para repartirse Turquía ante un imperio moribundo, y entre ellos la cuestión armenia se había convertido en uno de sus principales medios para conseguirlo. A pesar de que el llamado genocidio armenio no se basa en ningún tipo de evidencia histórica o científica, la tesis del genocidio fue creada por sectores que querían materializar sus ambiciones imperialistas y hasta el día de hoy se ha procurado mantener dicha tesis con vida. Durante la segunda mitad de la década de los 60, países como los Estados Unidos y Francia empezaron de forma consecutiva a conmemorar el presunto genocidio, y sus parlamentos aprobaron proclamar el día 24 de abril como el Día del Presunto Genocidio. Tal como ocurría en el pasado, estas nuevas acciones siguen teniendo el mismo fin, es decir, debilitar a Turquía. Si analizamos sucesos más recientes, podemos ver cómo estas acciones se han convertido de forma explícita en un tipo de chantaje a Turquía. En enero de 1996, la crisis de los islotes Kardak llevó a Grecia y a Turquía al borde de una guerra. Justo después, en abril del mismo año, el Parlamento griego aprobaba una ley que proclamaba el 24 de abril como el día de conmemoración del llamado genocidio armenio. Las relaciones entre Italia y Turquía se volvieron a quedar tensas en noviembre de 1998, cuando Italia se negó a extraditar al líder terrorista Öcalan. En noviembre del 2000, el Parlamento italiano votaba a favor de reconocer lo llamado genocidio como los desplazamientos forzosos de los armenios, adoptando así una resolución del Parlamento Europeo. En Francia, tras ser nombrado Nicolas Sarkozy ministro de Interior en 2005, se empezó a adoptar una postura contraria a la adhesión de Turquía en la Unión Europea. Las relaciones entre ambos países se fueron volviendo más tensas y en 2006, Francia reconoce el presunto genocidio armenio y adopta una resolución para que se califique como delito la negación del genocidio. En 2015, la actitud negativa hacia Turquía del ministro de Asuntos Exteriores austríaco Sebastian Kurz provoca el deterioro de las relaciones entre ambos países. Ese mismo año, en el mes de abril, el Parlamento austríaco reconoce el presunto genocidio armenio. En 2016, las relaciones entre Turquía y Alemania se deterioran a raíz del apoyo de Alemania a los grupos terroristas de FETÖ y PKK. En junio del mismo año, el Parlamento Federal Alemán, Bundestag, reconoce el presunto genocidio armenio. En los años 2009-2010, las relaciones entre Israel y Turquía se vuelven tensas a raíz del uso de gran violencia contra los palestinos de Israel y la crisis de One Minute en Davos y el buque Mavi Marmara. De 2011 a 2018 se ha debatido multitud de veces en el Parlamento de Israel el tema del reconocimiento de los sucesos de 1915 como un presunto genocidio. Holanda se opone públicamente en 2017 al referéndum convocado en Turquía. En ese periodo se adopta una actitud contraria a la práctica habitual en relación a las visitas a Holanda de ministros turcos y en febrero de 2018 el Parlamento holandés aprueba un proyecto de ley para reconocer los sucesos de 1915 como un presunto genocidio. Tanto turcos como armenios experimentaron muy de cerca todas las provocaciones de las grandes potencias para intentar fragmentar el Imperio Otomano a finales del siglo XIX. Los armenios sirvieron en las más altas esferas del Estado y siempre tuvieron un papel muy activo en el comercio y la artesanía. Las tragedias que tanto unos como otros sufrieron no fueron un genocidio, sino acontecimientos ocurridos en las fronteras de las provincias en época de guerra. En realidad, el único punto de apoyo de toda la acción psicológica emprendida contra Turquía por parte de la diáspora armenia y sus seguidores era The Blue Book, un libro de propaganda conocido por el nombre de El Libro Azul. El Libro Azul fue redactado por orden de una agencia de propaganda de guerra llamada Wellington House, con conocimiento por parte de la Jefatura del Estado Mayor y del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido. El libro, basado únicamente en los relatos de los misioneros y las fuerzas armenias, fue escrito por Arnold Toynbee, uno de los primeros defensores de las tesis del choque de civilizaciones. El profesor Hikmet Özdemir sacó a la luz el organigrama de la agencia de propaganda de guerra conocida como Wellington House como conclusión de sus investigaciones en el archivo británico Kew Gardens. Todas las grandes potencias del mundo nombraban a un académico como miembro de la agencia y Arnold Toynbee era responsable del Imperio Otomano.
En agosto de 1914, prestigiosos historiadores, sociólogos y editores de periódicos ingleses se reunieron y explicaron sus objetivos. Se llevaría a cabo una gran campaña propagandística para que los Estados Unidos entraran en la guerra al lado de los británicos. Se iban a escribir libros, preparar folletos y trabajar sobre todas las fotografías, textos, noticias y artículos a publicar por la prensa. Toynbee reconoció, avergonzado, en una entrevista realizada por Robert Zeidner en Beirut en 1957, que el Libro Azul y todo lo que se escribió en esa época eran pura propaganda de guerra. Turquía conmemora los sucesos de 1915 como un dolor colectivo. Otros estados se oponen a ello calificándolo como genocidio y empleándolo como un instrumento de presión y chantaje. En 2005, el primer ministro de la República de Turquía envía una carta al presidente de Armenia sugiriendo la creación de una comisión conjunta de historia. Además, se sugiere informar a la opinión pública internacional de los resultados de dicha comisión tras investigar no solo en los archivos turcos y armenios, sino también en los de terceros países relacionados con los sucesos. Posteriormente, con el objetivo de normalizar las relaciones con Armenia, se firma en Zúrich, en 2009, el Protocolo de Fundamentos de Relaciones Diplomáticas y el Protocolo de Desarrollo de Relaciones Bilaterales. Sin embargo, en una resolución con fecha 18 de enero de 2010, el Tribunal Constitucional de Armenia dio un veredicto sobre los protocolos, añadiendo requisitos a ciertos puntos y restringiendo otros, dificultando así alcanzar los objetivos propuestos. El presidente de Armenia, Sarkisian, anuló los protocolos en el Parlamento armenio en febrero de 2015 y desde el 1 de marzo de 2018, estos dejaron de ser vigentes. Como prueba de buena voluntad y la resolución de Turquía para normalizar las relaciones con Armenia, el país ha adoptado unilateralmente muchas medidas para incrementar la confianza entre las partes. Armenia, por el contrario, no ha sabido mostrar la misma actitud constructiva. No obstante, avanzar con sentimientos de enemistad en dirección hacia los intereses de las grandes potencias no va a beneficiar a nadie en el futuro, así como tampoco lo ha hecho en el pasado. Sin duda alguna, el único camino correcto por el que avanzar para estas dos naciones que han sabido vivir como amigas durante muchos siglos es el de mejorar e incrementar la cooperación y las buenas relaciones, teniendo en cuenta los intereses de las tierras sobre las cuales todos vivimos.